autorizando con su candidatura, que aquí sí hay un pulso interno. ¿Eso quedó superado? ¿Eso en las últimas horas? Porque en la política, como las cosas cambian tan rápido, ¿usted considera que eso ya quedó absolutamente superado? Ricardo, yo te puedo asegurar, y además, pues si fuera contrario, sería muy grave y muy delicado, que Dilian, la gobernadora, no se metió en nada de esto, por justamente el cargo que ella tiene. Ella es gobernadora. Yo creo que ella no hizo ninguna llamada, ni se atravesó a mi aspiración, ni me hizo la guerra, nada de eso. Inclusive fui yo el que la llamé esta semana y le dije, pues, gobernadora, yo soy del Valle, ustedes saben. Yo le dije, gobernadora, mire, estoy en esto, estoy aspirando a ser presidente de la Cámara. Si gano, cuente conmigo para sacar adelante los proyectos del Valle. Hombre, Julián, qué bueno, me alegra mucho, eche para adelante, qué bueno que eso quede en el partido. Y ya, fue una conversación de 5 minutos. ¿La doctora Clara Luz Roldán apoyó su candidatura a la presidencia de la Cámara, doctor López? Clara, pues no vota dentro del partido, la presidenta, a quien le reconozco. Pero es copresidenta también del partido. Sí, claro, copresidenta dentro del partido, a quien le reconozco también ese liderazgo de mujer. Ella simplemente dijo, no, vamos a dar todas las garantías aquí para que haya una votación, y efectivamente así ocurrió, y salimos nosotros, digamos, con la postulación mayoritaria. Sí. ¿La doctora Norma Hurtado apoyó su aspiración? Pues ella está en el Senado. Ella, digamos que es muy respetuosa, porque yo no la vi en ningún momento, digamos, metida, haciendo contra o favoreciendo. No, Norma muy respetuosa. Ayer nos saludamos bien y normal. Sí. Representante, debo hacer una pregunta que tiene que ver con su familia y le pido comprensión, pero es importante dentro del debate. En las últimas horas se publicó una información según la cual su padre, que es un curtido político vallecaucano, que es el doctor José Ritter López, fue nombrado notario, le dieron una notaría en la capital vallecaucana. ¿Eso es cierto? Hombre, la verdad es que te agradezco mucho por esa pregunta. Yo primero quiero decirte, mi papá es un hombre de más de 65 años, es un hombre joven, por supuesto, todavía, pienso yo, un hombre que le ha dedicado su vida entera a ayudar a transformar el departamento y especialmente Palmira. Inclusive, Ricardo, cuando mi papá fue alcalde de Palmira del 2012 al 2015, es decir, hace 10 años mi papá dejó de ser alcalde, transformó la ciudad de tal manera y en tal medida que se ganó el premio de mejor alcalde del país. Mi papá con absoluta certeza hubiera podido repetir Senado ahorita, con absoluta certeza hubiera podido salir electo, muy probablemente alcalde de Palmira, inclusive gobernador del Valle. Pero mi papá tiene en su corazón y en su cabeza otras cosas, es decir, es un gran maestro, es un tipo que no le interesa, digamos, el poder para poder, sino para transformar, y él siente que ya cumplió un ciclo y por eso dio un paso al costado muy joven para dedicarse a otras cosas. Mi papá se lo merece todo en la vida. Ahora bien, él siendo senador 4 años, tenía al presidente, en ese momento senador Gustavo Petro, al lado, y compartieron las mismas tesis, comparten el mismo modelo de desarrollo de país y se volvieron amigos. Y entonces mi papá renuncia al partido de la U para irse a hacerle campaña al presidente Gustavo Petro. Y ya en ese entendido, el presidente Gustavo Petro pues decide nombrarlo notario el año pasado, y pues eso fue lo que ocurrió. Eso, imagínense, uno va a hacer un cálculo de hace 10, 11 meses a junio de hoy que terminamos eligiendo un presidente, julio de hoy a que terminamos eligiendo un presidente casi que a la medianoche. O sea, eso no tiene que ver una cosa con la otra, pero sí, si me lo permite, Ricardo, reconocer en mi papá un extraordinario dirigente político. O sea, necesitamos más políticos como Ritter López. 7 de la mañana, 5 minutos, representante. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Cómo se adelantará el trámite de la discusión en torno al polémico proyecto que busca darle beneficios a jefes de bandas, a delincuentes de diferentes pelambres, que radicó en las últimas horas en Secretaría de Cámara el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre? Pues usted lo dijo en las últimas horas, habrá que revisar muy bien el proyecto y la sabiduría de la comisión y la plenaria pues se pronunciará en ese sentido, por supuesto. Va para comisión primera, ¿verdad? Sí, para comisión primera yo creería. Y yo soy un defensor de la paz. Yo hice
campaña, por el plebiscito. Le admiro mucho eso cuando el presidente Santos se dio la pela y dijo: yo soy traidor de mi clase y me voy a hacer la paz de Colombia con ese grupo, las FARC. O sea, yo soy un defensor absoluto de la paz. Así que ahí van a tener garantías con eso, pero habrá que estudiar pues muy bien el proyecto, llevarlo a comisión y a plenaria para que nuestra corporación se pronuncie. ¿Usted lo apoya? Sí, vamos a revisarlo, pero como le digo inicialmente, obvio, totalmente. Yo soy un defensor de la paz 100%, o sea, es que no hay otra alternativa. La paz es más difícil, Ricardo, mucho más profunda, mucho más compleja. En la paz y la reconciliación y sobre todo saber la verdad de lo que ha venido ocurriendo en este país es muy difícil, así que apostarle a esos procesos yo creo que son muy complejos de abordar, pero al final del día tenemos una mejor sociedad. Y si como sociedad pasamos todas esas sombras, llegamos, yo creo, a un mejor futuro. Entonces, ser simplistas en el desarrollo de nuestra sociedad nos va a permitir tener una sociedad débil, de seres humanos que no se conectan con las necesidades del otro. Si atravesamos todo esto que ya nos tocó vivir a través de esos diferentes procesos de paz, vamos a tener una mejor sociedad. En cualquier caso, le recomiendo, doctor López, que se eche una leidita a las 81 páginas del proyecto para que con cabeza fría lo mire en detalle. Entre otras cosas, le abre otra puerta de beneficios penales a Iván Márquez, al Zarco Aldinever, a todos los que han traicionado la paz durante décadas en el país. Manda a los más peligrosos criminales a cárceles agrícolas, a centros de armonización, a pagar entre 5 y 8 años de cárcel, y la verdad no es judicial. La verdad es en el Centro de Memoria Histórica, es decir, no tiene implicaciones desde el punto de vista judicial, al menos en una parte del proyecto. Doctor López, le agradezco mucho estos minutos y muchos éxitos como presidente de la Cámara de Representantes. Hombre, doctor Ricardo, a usted muchas gracias por la oportunidad, a la mesa de trabajo y por supuesto a toda la audiencia. Chao, chao. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Prepárese, la instalación de esta nueva legislatura puso el tono y la manera como se va a volver a debatir en el Congreso una de las reformas más importantes para el presidente Gustavo Petro. En esta legislatura, a la reforma a la salud le faltan 2 debates en Senado, que es donde el gobierno ha tenido más problemas con sus proyectos y ha conseguido menos apoyo. Por eso el discurso de ayer del presidente fue también para defender el trámite de la reforma a la salud. Es más, él hasta sacó pecho de los avances que considera tiene el sistema gracias a la implementación del modelo preventivo. Habló de mortalidad infantil, de desnutrición, de mortalidad materna, de escasez de insulina. Dijo que la tasa de mortalidad infantil por desnutrición ha disminuido 30.2% desde el año 2002. En realidad, esa reducción de la mortalidad infantil desde 2022 a hoy es de 24%. Pero ojo, según el Instituto Nacional de Salud, eran 160 niños muertos por desnutrición en el año 2020, 197 en 2021, 347 en 2022, ahí se disparó el indicador por la pandemia, 301 en 2023 y 262 niños en 2024. Reflectores pues sobre la economía con un crecimiento del 2.8% anual a mayo, según reveló el DANE el viernes pasado, y con los reflectores encima por parte del presidente Gustavo Petro durante su discurso ayer en la instalación del Congreso. Un discurso como de Alicia en el País de las Maravillas, por un lado cobrándose como propia la reducción de la inflación en Colombia, que pasó del 13.12% en el año 2022 al 4.82% de la inflación en junio de este año, inflación anual.
nacional, unas 3 veces menos de ritmo de la carestía que se cobró Petro como propia, pero que se debe a la extraordinaria labor de la Junta del Banco de la República, que a pesar de las presiones del primer mandatario continuó apretando clavijas, subiendo tasas de interés y por esa vía logró bajarle la temperatura al costo de vida. Junta, sin embargo, vilipendiada ayer nuevamente por el presidente, que le atacó otra vez por su manejo en las tasas de interés, no obstante el rol protagónico que han tenido en la disminución de la inflación en el país. Inflación que de hecho sirve para medir también el aumento real del salario mínimo. Salario mínimo que según Petro nadie ha aumentado como él. No obstante, si se le resta esa inflación para determinar el poder adquisitivo real de los trabajadores colombianos, el aumento del salario mínimo más alto no lo hizo Gustavo Petro, sino por el contrario, Iván Duque. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 11 minutos. A mí particularmente me gusta decir que la tecnología está escribiendo un nuevo Génesis. Yo creo que ella está creando un nuevo ser humano. Su intervención en la vida humana no es accidental, no es inocua. Los aparatos, las pantallas nos están generando actos, rutinas, dinámicas de vida que están transformando nuestra manera de entender, de sentir y de juzgar la realidad. Por eso ayer me llamó mucho la atención leer una nota de prensa en la que se preguntaban ¿qué le pasa al cerebro cuando aceleramos audios o videos? Explicando que no es una práctica inocua y que cada vez es más común y que no está exenta de riesgos. Si ustedes se dan cuenta, mucha gente hoy está escuchando los mensajes de WhatsApp en 2X. Está viendo series, películas en 2X. Está haciendo clases, debido a que hoy hay mucha educación virtual, en una velocidad más rápida que la habitual. Es apenas lógico que una sociedad que apremia la rapidez y que cree que lo más importante es hacer muchas cosas en el menor tiempo posible, vea esta práctica como algo valioso y la aplauda. Después de lo leído en las notas de prensa y lo investigado en otros estudios, encuentro que fundamentalmente hay 3 efectos en nuestro cerebro. El primero, sobrecarga cognitiva y memoria de trabajo. La velocidad excesiva, especialmente por encima de 2X, provoca que la memoria de trabajo no procese bien el flujo de palabras, provocando una pérdida de información importante. Claro, el esfuerzo por seguir el ritmo de la información hace que se pierdan detalles de esta. El segundo efecto, reducción de comprensión y memoria a corto plazo. Los estudios realizados muestran que cuando se pone en 2X la reducción de la comprensión y de la memoria, esta va disminuyendo. El tiempo que te ahorras ocasiona una pérdida de la capacidad de retener y entender con profundidad. Y el tercer efecto, pérdida de matices y de emociones. Acelerar disminuye la percepción de prosodia, es decir, de la entonación, de las pausas, de las emociones, elementos procesados en la amígdala y que revelan una falta de profundidad en la comprensión de todo el mensaje. Oye, es decir, retenemos mejor la idea, pero no los detalles ni el tono emocional. So pena de ser un dinosaurio, creo que necesitamos todos volver a ver la vida con lentitud. Ver la lentitud como un valor. Entender que hay realidades, y tal vez las más importantes, que requieren ese ritmo en el que podemos degustarlas, rumiarlas lentamente. Me resisto a caer en el ritmo frenético que nos quieren imponer desde la tecnología, porque estoy seguro que ese ritmo quita sentido de vida y nos estrella contra el hastío. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
Ya tenemos las 7 de la mañana, 15 minutos. Momento para hablar de deportes. Momento para hablar de la actuación de los jugadores colombianos en el fútbol internacional. Primero lo de Duván Vergara, que ha comenzado su camino marcando su primer gol en Argentina con el Racing. Así que hoy la prensa de ese país lo destaca como la gran figura del partido en la victoria 1-0 frente a Belgrano. Fue fecha 2, torneo clausura, así que Costas le sigue dando no solo en el arranque titularidad a Vergara, sino la confianza para que encuentre la vía del gol. Álvaro Angulo, el jugador que estuvo en el Independiente de Argentina, debutó con los Pumas de México. La Pantera en la Liga MX lo hizo marcando su primer gol. Eso sí, la alegría del minuto 6 para la apertura del marcador en la Ciudad Universitaria duró poco, porque al final Pumas cayó 3-2 frente al Pachuca. El equipo que dirige Juárez, el ex técnico de Nacional, se mantiene en el arranque de la liga como colero. Todavía no suma en esta temporada. Y a propósito, en ese radar mexicano hay que consignar la actuación de James Rodríguez. Primero, que volvió a ser titular el 10 con el León. Segundo, que marcó otra vez su primer gol en esta temporada, ya el tercero con el equipo de Guanajuato. Y tercero, la victoria. Una victoria frente a Chivas de Guadalajara que le da, a través de la pena máxima convertida por James, un respiro también en el arranque y la ilusión de ver a James Rodríguez de nuevo con continuidad y minutos en el fútbol mexicano. En Colombia, Liga Betplay se cerró la fecha 2 con la victoria de Fortaleza. Forta en Bogotá derrotó 2-1 al Once Caldas. 2 juegos, 2 victorias para el equipo bogotano, que es colíder con 6 puntos junto a Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Claro, la otra clara la vive el Blanco, que brilla en la Sudamericana, pero que en el arranque de esta nueva liga acumula 2 partidos y 2 derrotas. Marcó, eso sí, de nuevo Dairo Moreno, su gol 365, sigue siendo máquina goleadora, el máximo artillero en la historia del fútbol colombiano, no para con el Blanco. La jornada se cerró además con el empate 0-0 entre Envigado y Deportivo Cali, primer punto para Gamero al frente del Azucarero. La jornada dejó a Junior ganador como visitante. Le dio la vuelta el profe Arias, un partido muy embolatado frente a Águilas Doradas. Al final ganó el Yuyu 3-2 como visitante. Alianza Valledupar 1-0 frente al Pereira. Nacional, que es colíder, derrotó 3-1 La Equidad. Y Boyacá Chico ganó 2-0 frente al Independiente Medellín. Mientras que Unión Magdalena arrancó la jornada empatando 0-0 con Llaneros. Y el campeón Independiente Santa Fe ganando en Ibagué 1-0 frente al Deportes Tolima. Copa América Femenina en Ecuador, no perdemos el radar alrededor de nuestra selección Colombia, que debutó con empate 0-0 con Venezuela y que el fin de semana con autoridad goleó 4-1 a Paraguay. Doblete de Linda Caicedo, gol de Mayra, figuración de Lacey Santos. A propósito, tanto Lacey Santos como Yorelín Carabalí aparecen en el equipo ideal de esta fecha 2 de la Copa América. Primer triunfo para Colombia en el grupo B, que es liderado por Brasil con 6 unidades, seguida de Venezuela con 4 y también Colombia, que de momento es tercera con 4 puntos. Cuarta es Paraguay con 3 y quinta Bolivia sin puntos. Mañana Colombia se verá en su tercera salida frente a las bolivianas, partido que estará a las 4 de la tarde en la señal del Gol Caracol. Hoy tendremos Argentina-Perú y Chile frente a Ecuador. Y en el Tour de Francia, último día de descanso, se viene semana final. El líder sigue siendo Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard está a más de 4 minutos 10 segundos y Sergio Higuita es el colombiano mejor posicionado en el top 20 de la carrera francesa. Y ojo que hay gran noticia con José Quintana, el lanzador colombiano, el bolivarense, en el béisbol de las Grandes Ligas. Victoria para el lanzador de nuestro país con Milwaukee frente a Los Ángeles. 6-5. Los cerveceros superaron a los Dodgers, que tuvo a Ohtani como su gran figura. El pulso lo ganó Quintana. 7ª victoria de la temporada para el colombiano, que en el Dodger Stadium brilló y le permite a los cerveceros acumular ya su 10ª victoria en línea. Son colíderes de la división central de la Liga Nacional en el mejor béisbol del mundo, junto a los Cachorros de Chicago. 7 de la mañana, 19 minutos, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
Prepárese, la instalación de esta nueva legislatura puso el tono y la manera como se va a volver a debatir en el Congreso una de las reformas más importantes para el presidente Gustavo Petro. En esta legislatura, a la reforma a la salud, le faltan 2 debates en Senado, que es donde el gobierno ha tenido más problemas con sus proyectos y ha conseguido menos apoyo. Por eso el discurso de ayer del presidente fue también para defender el trámite de la reforma a la salud. Es más, él hasta sacó pecho de los avances que considera tiene el sistema gracias a la implementación del modelo preventivo. Habló de mortalidad infantil, de desnutrición, de mortalidad materna, de escasez de insulina. Dijo que la tasa de mortalidad infantil por desnutrición ha disminuido 30.2% desde el año 2002. En realidad, esa reducción de la mortalidad infantil desde 2022 a hoy es de 24%. Pero ojo, según el Instituto Nacional de Salud, eran 160 niños muertos por desnutrición en el año 2020, 197 en 2021, 347 en 2022, ahí se disparó el indicador por la pandemia, 301 en 2023 y 262 niños en 2024. Para ser feliz, necesitamos tener claro un propósito para nuestra vida, un hacia dónde, desde un verbo que nos defina, para poder realizar todo un proyecto y así que nuestras decisiones, nuestras acciones estén alineadas y nos lleven hacia allá. Hoy te quiero invitar a tener una vida con propósito. 7:21 minutos, hay un grave accidente aéreo que se reporta hace minutos en Bangladesh. Hay al menos 16 muertos, según reportan las autoridades de ese país. Enrique Rodríguez. En efecto, el accidente se ha producido cuando un avión de combate, un avión, mejor dicho, de entrenamiento de combate del Ejército del Aire de ese país, ha caído sobre un colegio en la capital, en Dhaka, un campus escolar en concreto. Las imágenes de la escena muestran la escuela y el colegio Milestone, que se encuentra en el suburbio norteño de Uttara, y muestran allí un enorme incendio y una espesa columna de humo. El Ejército de Bangladesh ha confirmado que está investigando ya las causas de este accidente, que involucran a un avión F-7 BGI de la Fuerza Aérea de Bangladesh. Ese avión es la versión china construida bajo licencia en ese país del mítico avión ruso MiG-21. Es un avión de entrenamiento, se desconoce por el momento si llevaba algún tipo de armamento a bordo, aunque se trata de un avión de combate, así que podría llevar armas a bordo. El gobierno de Bangladesh está investigando por el momento las causas del accidente. Muhammad Yunus, que es el líder del gobierno interino, ha dicho que se van a tomar las medidas necesarias para investigar la causa del incidente. Por el momento se sabe únicamente que el avión se ha precipitado sobre ese centro educativo que deja por el momento 16 personas muertas y que al menos hay 100 personas que han resultado heridas, aunque sin embargo las labores de rescate y desescombro continúan en el lugar del accidente, Ricardo. Enrique, gracias. Cumple 6 meses en el poder el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las encuestas no son muy favorables para su gestión. Juan Camilo Merlano. Ricardo, 6 meses y en efecto donde le están cobrando terreno su política arancelaria. En materia migratoria también está reduciendo la favorabilidad y más recientemente su manejo frente al escándalo por los archivos de Jeffrey Epstein, que recordemos ha dicho el presidente Trump en los últimos días que esto se trata de un montaje por parte de los demócratas durante varios años. Una encuesta reciente salió en las últimas horas por parte de CBS, arroja que la desaprobación del presidente de los Estados Unidos está en un 58%, mientras que la aprobación está en tan solo un 42%. Ya revisando tema por tema, se ve que el manejo de la migración por primera vez desde que asumió el poder, y de acuerdo a estas mediciones de CBS, la desaprobación es mayor, 56% desaprueba la manera como el presidente Trump está manejando la política migratoria y la aprobación es del 44%. Su política arancelaria ampliamente en contra, se muestra los encuestados, el 60% está en contra de los nuevos aranceles del presidente Trump y el 40% a favor. Ya en lo que respecta al manejo de la inflación, también el presidente Trump encuentra una desfavorabilidad mayor con el 64% frente al 36%. Y el 89% de los encuestados dice que el presidente Trump tiene que publicar los llamados archivos de Jeffrey Epstein, la lista Epstein, yendo en contravía de lo que ha dicho el presidente Trump en los últimos días, de que esto se trata de un montaje de sus opositores políticos. Ricardo.
Juan Camilo, gracias. 7:24 en Colombia. Sigue dando de qué hablar y sigue muy viral en redes sociales la réplica que durante cerca de 20 minutos hizo al discurso del presidente Gustavo Petro, discurso que duró más de 2 horas, la representante de la Cámara del Departamento de Arauca por Cambio Radical, Lina María Garrido, que fue hasta anoche primera vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Doctora Garrido, buenos días. Ricardo, muy buenos días, un saludo para ti, para todos en la mesa y a quienes nos escuchan hasta ahora de la mañana. Representante, quiero comenzar preguntándole por lo que usted confiesa al inicio de su intervención de este domingo en la plenaria del Congreso de la República. Usted dice que votó por el presidente Gustavo Petro. ¿Usted fue petrista, era petrista o votó por el presidente Petro? ¿Bajo qué circunstancias? Así como se lo dije, eso es algo que yo nunca he ocultado, siempre lo he manifestado. Yo voté por el presidente Gustavo Petro sin ser ni petrista, ni de izquierda, ni guerrillera, ni haber hecho parte del pacto de la picota, ni socialista, no. Yo voté por Gustavo Petro porque ya en un territorio del que yo pertenezco, Arauca, estábamos cansados de tanta violencia. Y cuando él dice que firmará la paz en 3 meses con el ELN que ha masacrado a mi gente, yo dije, voy a dar la oportunidad de que cese la violencia en mi departamento. Si hay que darle privilegios, si hay que dar, lo importante es la vida de la gente. Quise darme esa oportunidad, además de la coyuntura que en ese momento vivimos, porque el partido Cambio Radical no había lanzado candidatos. Llegamos a una segunda vuelta con Rodolfo Hernández, que terminó siendo más petrista que el mismo Petro. Y Gustavo Petro, le di ese voto, pero hoy con firmeza, con gallardía y valor, asumo esa responsabilidad y me convertí en una de las voces más fuertes de la oposición, con argumentos, debatiendo, llevando a la justicia toda esa cantidad de barbaridades que ha cometido el presidente Gustavo Petro y su gobierno. Lo hago con convicción y entendiendo que en este momento debemos dar esa lucha por la libertad de nuestro país. ¿Usted conocía personalmente a Gustavo Petro cuando votó por él, cuando apoyó su campaña? Jamás, Ricardo. Al contrario, lo hice en segunda vuelta, que tomé la decisión y lo hice esperanzada, pensando en un cambio, ya cansada de tantas promesas incumplidas que le habían hecho a mi territorio. Allá hemos entregado todo, hemos gestado la libertad, hemos entregado miles de muertos, la violencia no cesa, y lo hice pensando y sintiendo esperanza de que el cambio era necesario en ese momento. Pero pues realmente el cambio salió chimbo, Ricardo. ¿Y en qué momento se da cuenta usted, doctora Garrido, cito sus palabras, que el cambio salió chimbo? No había que esperar mucho, creo que cuando gana Gustavo Petro, pues todos los colombianos, así los que no hayan votado por él, pues esperaban que le fuera bien. Había un deseo genuino que esas banderas que había enarbolado de justicia social, ambiental y tantas promesas que durante 20 años en la oposición dijo tener para resolver los grandes problemas, pues se fueron desvaneciendo. Su desconexión con la gente, su falta de liderazgo y de gerencia al interior de su gobierno, el cambio repentino y las crisis ministeriales que tenía, que generaba tanta incertidumbre, todo eso ya poco a poco pues fue mostrando la verdadera realidad de que este gobierno pues no iba a avanzar. El hecho de que haya instrumentalizado a tantas, tantas banderas como el feminismo, como el ambientalismo, como la misma paz, pues llevaron a que no había otro camino que asumir una posición contraria, con firmeza, por supuesto, pero que había que decirlo con carácter, reconocerlo con carácter. Sí. Representante, ¿qué fue lo que le olió a azufre? Es tenerlo ahí, Felipe, escucharlo, la manera en la que se expresó en su discurso, como es una burla con la oposición. Ni siquiera mencionó a Miguel Uribe, ¿sí? Y tratar de inflar un gobierno que la verdad es una mentira absoluta, que solamente es palabrería, es vacío. Había un olor nauseabundo ahí en el Congreso, y yo a veces pienso tantas cosas y me reprimo de decirlas, pero en ese momento no quise callarlo. Representante, en medio de todo la discusión política es una, y por supuesto que
es muy dura. Al final el debate de los argumentos atraviesa unas fronteras y se va hacia algunos terrenos, pero al final en democracia las diferencias políticas o lo que se digan quienes tienen unas posiciones y unas opiniones y lo que opinen o piensen o digan otros debería terminar tramitándose de una manera tranquila o al menos de una manera respetuosa. Decir que huele a azufre porque está el presidente de la República, ¿no le parece que puede ser un poquito irrespetuoso hacia la figura del jefe del Estado? El jefe del Estado ha sido quien ha irrespetado a los colombianos. El jefe del Estado es el que ha traicionado a los colombianos. Ese jefe de Estado al que de pronto algunos dicen que fui muy dura, es el que sacó una espada al frente del Congreso de la República, una bandera de guerra o muerte, el que pidió que borraran de la historia a quien pensaba diferente, el que nos ha perfilado, nos ha amenazado, nos ha estigmatizado, el que ha llevado a la plaza pública y ha nombrado propiamente a cada uno de los congresistas que han votado en contra de sus reformas, en el que por medio de sus trinos ha descalificado nuestro libre ejercicio de la oposición. Ese presidente de la República, que es el primer llamado a liderar la unión, la defensa de la democracia, de las instituciones, el respeto de la autonomía, es quien le ha faltado el respeto. Y ayer no fui respetuosa, le dije la verdad. A veces políticamente puede ser que sea incorrecto. Yo soy una mujer de territorio, soy franca, soy frentera, soy honesta. Yo digo lo que siento, no me gusta callarme. Y realmente yo ayer quería conectar con la gente de Colombia, los millones de colombianos que han querido decirle tantas cosas a Gustavo Petro, y sentí que tenía que ser la voz, que no había otra posibilidad ni otro momento para hacerlo, y lo hice, y no me arrepiento, porque sé que la voz que habló ayer ahí, en esos 15 minutos, de frente a él, pidiendo que me mirara a los ojos, que no me olvidara cuando recordara quién le había hablado ahí, era esas personas, esas víctimas, cada colombiano que se ha sentido humillado, que ha sentido pisoteada su dignidad cuando ve que monta en tarimas a delincuentes, cuando quiere sacar a los peores criminales de las cárceles, cuando no le interesa la muerte de sus soldados, las masacres, cuando habla de un país que no es en el que yo estoy viviendo, cuando se desconecta de la realidad y le da importancia a otras cosas, cuando quiere dárselas de líder intergaláctico, llevar el virus de la vida por las estrellas del universo, llevar tejido humano a Marte, hacernos el hazmerreír de la comunidad internacional. O sea, son tantas cosas, hubiese necesitado tanto tiempo para decirle lo que yo siento de ver a un presidente de la República que no está pendiente de su gente, que no está pendiente de su gobierno, que no ha asumido la responsabilidad del robo, de la corrupción. Eso huele mal, eso huele podrido. ¿Cómo es posible que saque un cuadro de un niño de Palestina diciendo que lo defiende y que le duele cuando se robó la plata de los niños de La Guajira? Cuando se están muriendo los niños, las mamás están arrodilladas en una EPS pidiendo un medicamento y no sean capaces de reconocerlo y asumir la responsabilidad. Yo no podía ser diferente ayer. Yo no podía hablar de otra manera porque hay indignación en mi corazón y hay dolor de tantas familias en el país que hoy sienten frustración, desasosiego y no encuentran, pero había que decirlo y al decirlo no quedarnos ahí, sino mostrar un mensaje de esperanza, de firmeza, que esta página la vamos a pasar, que este capítulo oscuro lo vamos a superar. Sí, representante, es que acaba de decir usted lo que uno siente cuando ve al presidente Petro. ¿Usted qué siente cuando lo ve? Ya siento, es fastidio de escucharlo tanto tiempo. Miren, ustedes no se imaginan cuántos representantes y senadores se fueron. No aguantaron más tanto descaro cuando levantó y le pidió al ministro Jaramillo que se pusiese de pie para que lo aplaudieran. El ministro que tengo denunciado penalmente en la fiscalía porque reconoció públicamente que tenían el sistema de salud en cuidados intensivos para presionar al Congreso para que votara la reforma a la salud, y lo estaban aplaudiendo cuando ese señor es responsable por homicidio preterintencional y estoy esperando que la fiscalía haga las investigaciones. Ese es el respeto que él le tiene al país.
se siente uno de verdad que ya necesitamos que esto acabe, ya no más. Esperamos que las elecciones sean en el 2026, en las fechas, que se respete, que haya garantías y que esos 18 millones de colombianos a los que yo apelo porque votan 22, pero 4 obviamente van a votar por Petro porque están sometidos a lo que diga ese señor. Esos 18 millones estamos llamados a cambiar esa historia de nuestro país, no para volver a antes, no para seguir con este cambio que salió un fracaso total, sino para construir de verdad un futuro diferente, sereno, de unidad, de consensos, y no permitir más que ningún mentiroso que engaña de manera fragante, como lo ha hecho Gustavo Petro, vuelva al poder y ponga en peligro nuestras instituciones y nuestra democracia. Creo que era lo que pasó ayer, más allá, lo repito, más allá de elevar el nivel de riesgo que hoy tengo con las amenazas de los grupos criminales que este gobierno ampara y protege, el haberle dicho eso a Gustavo Petro y que después de mi intervención levantaran un puño todos, que yo quisiera preguntarles a ustedes qué significado puede tener eso. Hoy siento mayor riesgo, pero también sé que ha sido una decisión de vida que tomé y que hoy el país requiere con firmeza que la sigamos defendiendo desde el lugar y desde el Congreso, que es donde hoy represento a millones de colombianos. Sí, representante, en medio de lo que usted nos dice, de todo lo que está señalándonos, hay algo en lo que le quiero insistir. Usted dice, quise conectarme con la gente, quise decirle al presidente, tenía una única oportunidad para hablarle de lo que están pensando los colombianos. Y es cierto que el principal encargado de degradar la majestad de la figura de la presidencia de la República o del presidente de la República en muchos aspectos puede haber sido Gustavo Petro, con todo lo que usted nos dijo y con otras cosas. Haber insultado a la oposición, haber perfilado y haber mencionado estigmatizando a los congresistas y demás, muchos factores. Pero no termina haciéndole más daño a la democracia que desde el legislativo se responda con el mismo tono que utiliza el presidente. ¿Esto no termina de degradar el debate político en el país? Lo que nosotros no podemos en este momento de tanta oscuridad y en el que estamos en vilo de que se respete nuestra democracia, nosotros no podemos ceder ningún espacio. Gustavo Petro ha sido categórico y cada vez más radical en su discurso, y nosotros simplemente tenemos que con firmeza defender esos principios fundacionales de nuestro Estado, de nuestra República y de nuestro país. Entonces, creo en este momento que hemos llegado a un punto en el que si no actuamos y decimos las cosas con firmeza y las defendemos con valor, nosotros lo que estamos haciendo es aceptando y sometiéndonos como ha sometido a su gabinete, como ha sometido a tantas personas por su persecución. No. Nosotros tenemos que tener ese valor y esa gallardía de hacerlo. Y yo no fui irrespetuosa. Decir la verdad no es ser irrespetuosa. Decir la verdad es simplemente reconocer y darle voz a esos millones de colombianos que lo han querido decir. Si yo hoy soy tendencia en las redes sociales, es porque conecté con ese país que hoy siente su voz silenciada, que no ha encontrado en sus líderes alguien que de verdad le diga lo que sienten, a esa mamá con la que yo me he entrevistado, que llora todos los días porque su hijo murió esperando que su enfermedad, esa enfermedad huérfana que tenía su hijo, pudiera continuar con su tratamiento y se lo negaron. Que yo hablo con la familia de esos secuestrados que hoy están esperando que el Estado les permita recuperar a sus seres queridos, con esas mamás que sus hijos se suicidaron porque no querían ser reclutados, y a las mamás que se les llevaron sus hijos cuando estaban jugando fútbol en un parque. Es que este país está viviendo una inclemencia en cada centímetro de su territorio, y aquí no es una cuestión de respetar al presidente Gustavo Petro, es de decirle la verdad, porque
porque él no puede vender un país que no existe. Él no puede decir que vamos bien cuando lo que está viviendo la gente es un dolor absoluto y una frustración. Entonces, por eso hoy me he convertido en esa voz, porque le digo las cosas con verdad, porque aquí más allá de tecnicismos y de diplomacia, aquí hay que hablarnos con la verdad. Aquí hay que decirnos las cosas de frente, con claridad. Aquí no podemos darle más espacio a quien ha defraudado la confianza de sus electores. Quisiera preguntarle sobre esta última fase de esta entrevista donde usted habla de la conexión que tuvo con la gente, porque efectivamente su discurso, su réplica fue viral. Y usted le pidió en diferentes oportunidades al presidente Petro que lo mirara y que no se olvidara de usted. Y al final, cuando el presidente se va, usted le pone un trino diciéndole que con toda seguridad el presidente Petro se va a acordar de usted en este viaje internacional que el presidente está haciendo en Chile. Y el presidente Petro le responde, le dice que de acuerdo a su experiencia, cree que la representante Garrido no quedará en mi memoria. Quisiera pedirle una referencia puntual sobre esa frase del presidente Petro, si usted cree o no que conectó con él en algún punto de su réplica. Yo necesitaba que me escuchara, me escuchó, tanto así que apenas terminó mi discurso se fueron, iracundos, bravos, molestos, indignadísimos, se fueron, porque jamás pensaron que una mujer como yo, muchos entre ellos se preguntaban, ¿quién es esa? ¿Quién es esa que está hablando? ¿De dónde salió? No me conocían. Y yo sé que desde ayer y después de lo que les dije, no se van a olvidar de mí. Porque ellos lo que quieren es callar esas voces, y conmigo no lo han logrado y no lo van a lograr. Y ayer lo hice, y cuando él dice que no me recordara, al contrario, el presidente Petro me tiene muy referenciada en su memoria, y lo que yo le dije ayer, de la manera en que lo hice, mirándolo a los ojos, pidiéndole que me mirara, porque él no mira a nadie. Ustedes siempre lo ven escondiéndose en su sombrero o en su gorra, pero ayer me miró. Él no va a olvidarse de quién es Lina María Garrido, que hoy le ha dicho lo que millones de colombianos esperaban que le manifestara en ese momento. Sí, representante, en esa valentía que nos ha mostrado, le quiero hacer una pregunta que es de libro casi. ¿Usted puede definir en una palabra al presidente Petro? 2. Traidor y mentiroso. ¿Cómo, perdón? Traidor y mentiroso. Bueno. ¿Nos puede explicar, por favor, por qué considera que el presidente es traidor y por qué considera que es mentiroso? Lo que ha mostrado, traidor, traicionó la confianza de los 11 millones de colombianos que le dieron la oportunidad de ser presidente, traiciona a las personas con las que trabajan a su lado, traiciona a su bancada, traiciona a sus soldados, los utiliza, engaña a la gente. Cada promesa que dio, cada bandera que dijo defender, todas y cada una ha sido una mentira a lo largo de estos 3 años de gobierno, y en la que el día de ayer le dijimos y se lo manifestamos, se vendió como pacifista, como feminista, como ambientalista, como economista, todo eso, y cada actuación que hizo pues mostraba totalmente una realidad distinta. Eso es lo que es Gustavo Petro. Traicionó a Colombia y jamás, mira, él hoy en día, y lo tendrá que lamentar, jamás se le va a volver a dar la oportunidad que un proyecto político en el que se ha basado en esas mentiras vuelva a ganar unas elecciones, porque lo que ha hecho es destruir este país. Porque basada en la supuesta defensa de las causas justas, sociales, pues nos ha llevado precisamente a tener en vilo nuestra democracia y nuestras garantías de libertad. Entonces, gracias a Dios, este país todavía tiene gente buena que no se rinde, que no agacha sus brazos, que tiene el valor de inclusive poner en peligro su vida con tal de defender eso que nos ha costado tanto a nosotros. Ayer estábamos en nuestro Día de la Independencia y creo que era el momento más simbólico para decir que estamos ante una coyuntura en la que necesitamos defender esa libertad, y seremos más grandes de lo que hoy significa Gustavo Petro y su gobierno para nosotros, para nuestra historia. Sí, después de oírla ayer y ahora en esta entrevista, doctora Garrido, ¿qué le diría usted a la vicepresidenta Francia Márquez si la tuviera enfrente? La tuve enfrente ayer, Felipe. La tuve enfrente, estaba sentada enfrente.
cuando Gustavo Petro la echa del Ministerio de la Igualdad, yo le envié una carta a Francia Márquez y le dije que tuviera la dignidad de renunciar y demostrar ese activismo y esa defensa por las causas que a lo largo de su trayectoria la había llevado a tener tanto poder femenino. Y ella, no recuerdo en qué palabras me contestó, pero hizo caso omiso a eso que yo estaba apelando, esos principios a los que estaba apelando. Y ayer que la miré después de tanto tiempo de estar, perdida, en silencio, pues se lo dije. Gustavo Petro y utilizó todos los disfraces. Le faltaba solamente ser negro para ganarse el voto afro, pero la vio a ella, la utilizó, la instrumentalizó y luego, cuando llegó, pues la traicionó y la desacredita, la desprecia. Si ella, que es en este momento la mujer más importante del país, el cargo más importante, guarda silencio y se deja usar, pues significa entonces y nos está demostrando que esa dignidad a la que ella apelaba nunca se va a volver costumbre. Porque entonces, ¿qué estamos esperando de una mujer que públicamente es reconocida porque el presidente Gustavo Petro y su gobierno desprecia a ella y a los negros, y ella guarda silencio? Entonces tuve la oportunidad de decírselo, me miraba a los ojos, hizo tal vez un par de gestos, no le gustó mucho, pero somos mujeres y a las mujeres no nos regalan nada. Las mujeres luchamos y estamos en estos espacios porque nos los hemos ganado, para que ella hoy, que nos representa, permita que el irrespeto sea el que reine en un gobierno que ella ayudó también, porque los votos de ellas también fueron importantes para allá la presidencia, y hoy que simplemente se deje hacer a un lado sin hacer el más mínimo rechazo sobre eso. Sí, doctora Lina María, creo entenderle por lo que nos acaba de decir que usted considera que la doctora Francia Márquez es indigna. Ella nos ha demostrado con su silencio que la dignidad no tiene significado. Yo esperaba más de Francia Márquez, esperaba más. Y creía que de verdad su papel en el gobierno tenía que tener mayor relevancia, pero no más fue que Petro la hiciera a un lado y se entregó. Esperaba más de ella y hoy me siento decepcionada del papel que pudo haber representado, y no lo asumió. Representante, pero el razonamiento que hace la vicepresidenta es que ella también fue elegida para ese cargo, que no tiene por qué ceder ante el presidente y no tiene por qué irse, porque ella también fue elegida como él. ¿Esa explicación no le parece a usted suficiente para su permanencia en el gobierno? ¿Así sea disminuida, borrada de cargos de importancia? No, está ahí por un cargo, porque ¿qué más está haciendo Francia Márquez? La vi hasta ayer, después de 2 meses tal vez desaparecida. ¿Cuál es el papel de Francia Márquez como vicepresidenta? Yo no lo veo. ¿Qué cargo? El cargo como vicepresidencia, ¿en qué momento es importante? ¿Dónde está? ¿Está con las comunidades? ¿Qué está haciendo? A ella la despreciaron, la sacaron del Ministerio de la Igualdad y se perdió, guardó silencio, se esfumó. O sea, aquí no puede decir, claro, la eligieron, pero si yo siento que definitivamente me están irrespetando en el mismo gobierno que yo ayudé a elegir, pues no tengo nada que hacer ahí, absolutamente nada. Se lo dijo en el Consejo de Ministros, señor presidente, estábamos mejor en los gobiernos anteriores que en este en el que yo represento. ¿Qué está haciendo entonces Francia? ¿Dónde está ayudando? ¿Dónde está cuestionando al presidente? O sea, guardó silencio, se dejó anular, se permitió que la silenciaran. Ahí yo no le veo ninguna dignidad ni ninguna razón para que continúe en un cargo que ni siquiera es visible ante los colombianos, porque ni siquiera defiende a los que en este momento están esperando que ella sea la voz. Pero como aquí ni siquiera por el Cauca habla. No la vicepresidente, quiere preguntarle, representante Garrido, ¿por qué dice usted puntualmente que el presidente traicionó al feminismo? El presidente Gustavo Petro ha nombrado en los cargos más importantes de dirección de este gobierno agresores. Ahí está Armando Benetti, se lo dije ayer de frente. Ahí está el director de RTBC, Holman Morris. O sea, eso es una bofetada para las mujeres colombianas. ¿Por qué decir? Mire lo que hace Petro con Francia Márquez.
O sea, decir que ese feminismo del que ellos se ufanan y se jactan de defender, ahí está más que comprobado con sus demostraciones, con sus decisiones, con sus pronunciamientos, que no les importa absolutamente nada. Absolutamente nada. Y nosotros no nos podemos callar. Yo no me elijo con las banderas del feminismo. Yo soy una mujer que me gano los espacios y que defiendo mis posturas. Y no voy a permitir, y por eso nunca acepté que Armando Benedetti subiera a la mesa directiva mientras yo estuviera ahí, porque para mí era una ofensa saber que un agresor que estaba señalado por agresión a su esposa, que maltrata de la manera en como él maltrató en audios, eso no me lo estoy inventando yo, a una mujer como Laura Sarabia, estar en cargo político más importante del gobierno y tener uno que interlocutar con él, eso es pedir demasiado para quienes hoy gritamos seguridad y cesar la violencia contra las mujeres. Ese es el falso feminismo que ellos defienden. Mire Petro cómo irrespetó a su misma esposa. O sea, aquí dicen no nos metamos en los temas personales, pero tampoco podemos hacernos los ciegos ante lo que está sucediendo. Eso es algo que los colombianos sí o sí tenemos que conversar. Sí, doctora Lina María, yo esta mañana muy temprano dije que a mí me había parecido un poco irrespetuoso el tono. ¿Me quiere jalar las orejas? No, Felipe, lo que pasa es que yo soy una mujer llanera, soy una mujer de carácter y en ese momento yo quiero decir que lo hice en el tono en el que me nació. Lo hice con pausa, lo hice con firmeza para que me escucharan y todo el auditorio en ese momento guardó silencio para escucharme. Entonces, no, vuelvo y repito, no fui ni irrespetuosa, ni el tono que utilicé fue distinto a tener contundencia en el momento de decir cada palabra, de expresar cada argumento, cada idea que en ese momento pude decir. Entonces, eso es lo que representamos las mujeres nacidas en una tierra bastante machista de alguna manera, y por eso nos ha tocado ser fuertes a la hora de alzar nuestra voz y expresar lo que sentimos. Espero que por el contrario más mujeres puedan sentir de verdad que su voz puede ser elevada y puede ser escuchada cuando se defiende y cuando se hace con genuinidad, de manera genuina. Quiero decirle una cosa, usted tiene enloquecido el chat de quienes a esta hora están conectados al YouTube de Blue Radio. No se imagina la cantidad de opiniones, la mayoría de ellas favorables a lo que usted está diciendo y a lo que dijo este domingo en la réplica al presidente Gustavo Petro. Le quiero hacer una última pregunta, representante Lina Garrido. ¿A usted entre anoche y hoy le reforzaron su seguridad después del discurso? Ricardo, apenas terminé la reunión y me pude encontrar con mi esquema de seguridad. Ellos mismos me manifestaron que era importante que pudiéramos insistir en que me refuercen las medidas de seguridad. Recuerden ustedes que yo lo denuncié cuando el director de la UNP quiso quitarme parte del esquema, deslegitimar las denuncias que yo tengo en mi contra por parte del ELN y las disidencias, y fue un juez por medio de una tutela que me ha garantizado ese derecho. Pero después de lo que pasó ayer, y sé que no va a ser fácil para mí, sé que estamos ante una falta de garantías de seguridad para la oposición, y más ayer cuando tuve la oportunidad de decirle de frente al presidente Gustavo Petro todo lo que le dije. Entonces hoy aprovecho estos micrófonos y haré las respectivas solicitudes nuevamente a las autoridades para que garanticen la seguridad de mi familia en principio y la mía, porque lo que está viviendo el país, lo que vive Miguel Uribe, nos pone a todos en un grave riesgo. Pero usted ya se comunicó con alguien en las últimas horas para pedir que le refuercen el esquema de seguridad. ¿Ha podido o va a enviar hoy una comunicación al doctor Augusto Rodríguez, director de la UNP?
Anoche hablé con el coronel del Congreso, que digamos es la persona responsable de la seguridad de los congresistas, de los representantes, y estamos avanzando en el tema de una nueva entrevista, de volver al análisis de las medidas de seguridad, pero por supuesto todo eso pasa por la Unidad Nacional de Protección. Augusto Rodríguez, la última vez que tuve la oportunidad de hablar con él, pues me dijo que más bien no me preocupara, eso fue noviembre del año pasado, que no estaban matando congresistas, fue lo que me dijo. Le preocupan más los carros, que en mi territorio no me lo fueran a robar, no le interesa la vida de la gente y de quienes ejercemos la oposición y somos la voz de la democracia en este momento. Entonces, yo igual trato de llamar la atención de las autoridades, pero poco confío en las garantías que me da el mismo gobierno. Sin embargo, pues deja uno constancia de esas solicitudes que he hecho porque han sido reiteradas. Pero desde noviembre del año pasado que coloqué la tutela, mis medidas no solamente se han garantizado las que tenía, pero no se han aumentado y espero que se haga ya después de lo sucedido el día de ayer. Las 7 de la mañana, 55 minutos, es la mujer del momento en la política colombiana, la representante de la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido, la réplica más sonora, más visible de las que hubo este domingo al discurso del presidente de la República, Gustavo Petro. Una réplica valiente, la que hizo la representante Garrido. Doctora Garrido, muchas gracias. Ricardo, gracias. Felipe, te mando un abrazo enorme. Gracias a ustedes por el espacio. Regáñelo. No. Gracias por el espacio, de verdad. Un abrazo para todos los colombianos. 7:55 minutos, Felipe. Su opinión después de haber escuchado a la representante Lina Garrido. Yo no la tenía en el radar, debo confesarle. Debo decirle que me parece una mujer valerosa, berraca, inteligente, frentera, y como dicen los abogados cuando pierden los casos en Estados Unidos, I rest my case, abandono el caso. Se retira Felipe. Ricardo. Se sube al bus de después de oírla, tiene toda la razón, me ha debido jalar más las orejas, pero una mujer muy valerosa. Ricardo, ojalá no le pase nada, Ricardo. No, por supuesto, y eso es muy importante decirlo y reiterarlo. Estar aplaudiendo que una representante se levante a insultar al presidente. Héctor, perdóneme un segundo. Es que Felipe toca un punto que es central. Es necesario, es vital, es urgente que la policía y la UNP refuercen el esquema de seguridad de la doctora Lina Garrido. Así es. Porque, así es, sin lugar a dudas. Por supuesto, los hechos recientes, lamentablemente, nos demuestran que... Pero ¿acaso quién la va a matar y por qué? Es que en este país a las personas que hablan en la política salen y las matan. ¿Le suena un Miguel Uribe Turbay, Héctor? Sí, pero yo no creo que a ¿Usted no asocia lo que decía Miguel Uribe Turbay al atentado en su contra? ¿Usted cree que verdad fue por robarlo? No lo asocio a eso, no necesariamente lo asocio a eso. Entonces, ¿por qué lo intentaron matar? Ni me parece responsable asociarlo. Yo no sé. La fiscalía dijo que fue un crimen con motivaciones políticas. Ni usted lo sabe, claro, por supuesto, porque es un político, por supuesto. No, porque sea político, el crimen no necesariamente es político. El crimen es político porque es con ocasión de su actuación política. Claro. Por supuesto que en este caso es con el atentado de Miguel Uribe, por supuesto que tiene motivaciones políticas. Ella habló políticas, anoche contra mucha gente. Pero realmente a mí me parece espeluznante que una persona se eche un discurso como el que se echó la representante Lina y la primera reacción sea que le refuercen sus medidas de seguridad porque la van a matar. Asumimos irresponsablemente. Es que es el país en el que vivimos, Héctor. Es el país en el que vivimos. Yo también creo como tú que es espeluznante. Yo también me asusto, no debiera ser así. Pero infortunadamente es así. Es que el caso de Miguel Uribe es un caso muy doloroso. Eso no es cierto, padre, que sea así. En este país, las personas que llevan criticando al gobierno del presidente Petro o las que criticamos al gobierno del presidente Duque, etcétera, en general lo podemos hacer en libertad y no nos andan matando. Es que no sé por qué nosotros era cierto hasta el 7 de junio, Héctor. No sé por qué nos solazamos describiendo un país. Y no lo deje pasar de largo que el 7 de junio fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay. No nos solazamos, nos da miedo, Héctor, nos da miedo, nos da susto. No es que estemos contentos por eso, al contrario. Lo ideal sería lo que tú estás diciendo. Eso sería lo ideal y lo que quisiéramos todos.
Lo que pasa es que están describiendo un país que no es, y es injusto con el país, es injusto con la sociedad, pero es Héctor, injusto con la eso a la democracia de esposa este país. De Miguel Uribe, es injusto, que está es hace injusto más de con la un mes democracia de este luchando país por su vida pretender. porque en una manifestación política y habiendo hablado duro contra el gobierno, le metieron 3 tiros. ¿No se lo metieron por eso? No se lo metieron por hablar mal del gobierno. O sea, se lo metieron por hablar mal del gobierno. No hay ninguna razón para hacer esa afirmación. María Entonces, Consuelo. ¿por qué? Me da pena. ¿Por qué intentaron matarlo? No lo sé, ni tú no tampoco. ¿por ser de la oposición? No lo sé, ni tú tampoco. No por ser de la oposición lo intentaron matar. Existe, la fiscal lo dijo, son motivaciones políticas. Yo sí creo que es absolutamente irresponsable decir que el atentado contra Miguel Uribe yo les voy a ampliar el por ser espectro de la para que no nos oposición. quedemos enfrascados en esto, Héctor. Lina Garrido es representante de un departamento muy violento como es Arauca. La ha amenazado el ELN, la han amenazado las disidencias. Ayer habló de corruptos. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. A las cuales les han dado todas las gabelas en este gobierno. En eso estoy totalmente de acuerdo, Ricardo. Es que yo creo que hay que todas las medidas. medidas. No estamos diciendo que es porque habló contra el presidente, es porque en general. Sí, estamos diciendo eso, Ricardo, y eso es lo que está mal. Efectivamente, la representante necesita todas las medidas de seguridad porque no hay discusión. Héctor, en eso estamos de acuerdo. Hacer política en Arauca es una cosa prácticamente imposible y claro que una persona que tenga la valentía de hacer política en Arauca merece toda la protección y todo el tiempo todo el tiempo hay que reforzarla, pero las razones por las cuales hay que protegerlas son esas, no por hacerle oposición al gobierno del presidente Petro, porque eso asume que entonces tenemos un gobierno